Nicolás, buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? Perdón, se me fue el rollo con el horario, de veras, la conversión de... ¿Cómo vamos? ¿2 horas antes o 2 horas después? Hola Eric, bueno, buenas noches primero y muchas gracias por invitarme a tu programa, a tu canal y seguramente será una linda conversación de básquetbol. Y uy, tenemos 2 horas más en Argentina, en este momento las 11:12 de la noche, así que un poquito más tarde. Pues mira, te voy a dar la bienvenida por acá, ya te están ofreciendo chamba, compadre. Víctor Aguilar, lo queremos en Dorados de Chihuahua. Mirá, bueno, todavía estamos sin equipo, Víctor, así que en cualquier momento podemos caerte, ¿eh? Qué mejor bienvenida que esa, ¿no? Nadie te saluda y te dice, hola, ven a trabajar. La verdad, podría ser una alternativa. Hoy estoy sin contrato, no sé si Dorados está con entrenador y lógicamente si tiene un entrenador no es momento, pero bueno, vamos a ver qué sucede en las próximas horas con el futuro profesional, digamos. Oye, Nicolás, fíjate, yo te quería platicar o iniciar la charla. Fíjate que a mí me tocó conocerte en el partido que jugaron contra Astros. Ahí fue la primera vez que te vi. Y para mí era bastante curioso ver cómo te desenvuelves o cómo te apasionas dentro de la cancha. Yo lo veía a lo lejos y decía, ¿qué onda con ese compa? ¿Por qué trae sus brincos? ¿Por qué no tan explosivo? Y no sé, me causó sensación, eso debo decirlo, aunque muchos lo hacen, pero tal vez era, no sé, te ves más bajito que el promedio, o tal vez porque estabas al lado de tu pivo del más grande, ¿cómo se llama? Yemins. Mellince. Mellince. Y pero sí me causó controversia, ya pasó, ¿no? Posteriormente tuve oportunidad de verte en el partido, en el primer partido de la serie final contra Capitanes, que fue en el Juan de la Barrera. Ese partido estuvo de lujo, doble tiempo extra. ¿Te acuerdas? Sí, no se terminaba más el partido, me acuerdo perfectamente. Salieron todos los jugadores por falta, ganamos un partido increíble. Sí, de hecho en ese partido yo les he platicado acá que yo tenía un vuelo y dije voy al partido, salgo perfecto, termina, me da tiempo y me voy. Y cuando vi que se fue al primer tiempo extra y empecé a ver el reloj y dije, bueno, alcanzo a llegar. Y cuando se fue al otro tiempo extra dije, es que no lo puedo dejar así el partido. O sea, llegué rayando al avión, pero la verdad me quedó muy buena sensación de ese juego que fueron a sacar al Juan de la Barrera. Sí, fue un partido durísimo, fue una serie muy dura con Capitanes. Ya habían sido partidos de fase regular muy buenos y bueno, nos tocó ganar en Ciudad de México, nos tocó ganar la serie de playoff contra un gran equipo, contra un gran entrenador que es Ramón, a quien tengo mucho respeto y bueno, por suerte la serie quedó para nosotros y era algo sumamente, un objetivo muy complejo de conseguir, así que, pero sí, habrás visto un momento de mucha tensión, playoff, pasión, y yo no la oculto mucho a la pasión, como habrás visto, y bueno, sale lo que sale. Entonces, basado en eso, creo que, bueno, yo he comentado aquí que la Liga Mexicana le ha hecho falta difusión y te voy a comentar por qué. La Liga Mexicana, si en un estado no hay equipo participante, es muy difícil que la gente conozca o voltee a ver los equipos que no son de su ciudad. ¿Me explico? Por ejemplo, ahorita que va a salir Aguacateros, vamos a platicar de eso más adelante, creo que difícilmente la gente de Morelia se involucra a ver qué está pasando con el básquetbol. Hay ciudades aquí muy basquetboleras, no sé, Oaxaca, Veracruz, que en su tiempo tuvieron equipos muy fuertes. Y creo que Jalapa. difícilmente voltean a ver el básquet porque no hay ya como el interés. Entonces, creo que, digo, basado en esa idea que tengo yo como aficionado de este rollo, creo que hay mucha gente que es del resto del país que como no tiene básquetbol, no sabe quién es Nicolás Casalánguida y no supo quién fue Aguacateros. Entonces, por ahí creo que me gustaría empezar un poco contigo, si te parece, Nicolás, como platicar un poco, que te conozcan, dónde vienen. Yo la verdad he visto como tu formación un poco a través de lo que leí y a través de los videos que te comentaba, y se me hace muy interesante y creo que para todo el público que está por aquí, todos los seguidores de Señor Básquet,
creo que nos vas a dar como una visión diferente, ¿no? De cómo funciona otras ligas, qué hacen, de dónde vienen de dónde desarrollan jugadores, etcétera, que he visto que es muy como interesante para ti. Bueno, vos lo dijiste bien, yo vengo del básquetbol, de la Escuela de Básquetbol Argentina. En nuestra idiosincrasia o nuestra cultura deportiva, la formación tiene un lugar sumamente importante. La mayoría de los entrenadores que se forman en Argentina, o gran parte, vienen de la formación, trabajando en distintas categorías. Mi caso es ese. Yo no fui un buen jugador, para nada, no fui un jugador destacado. Lo máximo, y tuve una buena oportunidad como jugador que hoy capitalizo como entrenador, que fue cuando fui a vivir a Estados Unidos por una beca colegial. Eso me significó una mejora cultural, un crecimiento a nivel personal y educacional, que hoy lo usufructo o lo capitalizo como entrenador. Pero después como jugador no fui bueno, entonces tuve que hacer todas las etapas como entrenador, primero de profe de educación física, luego estudiar los 3 años de carrera de entrenador que hay acá en Argentina, y después empezar a entrenar con los más pequeños, con el mini básquet, luego con las formativas, que son los chicos hasta 18 años, 17 años, y recién ahí fui asistente técnico de liga profesional. Estuve 3 años como asistente técnico de un equipo de liga profesional, y ahí recién bastante joven arranqué, porque me dieron el equipo profesional por primera vez a los 28 años, y ese fue un comienzo que para Argentina era bastante inusual, que un entrenador tan joven comience a dirigir a nivel profesional, y yo empecé en ese momento. Pero bueno, cumplí todas las fases, digamos, como docente primero, me capacité, me formé, viajé mucho, invertí dinero y tiempo en capacitarme con los mejores entrenadores que había en el mundo, porque hice capacitaciones en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, con los entrenadores que consideré que podían ser positivos para mi carrera. Y bueno, después, desde el 2008 hasta esta temporada, ininterrumpidamente dirigí equipos profesionales. Y luego de dirigir 12 años en Argentina, me sale la oportunidad de Aguacateros, y bueno, no lo dudé. La verdad que fue una oportunidad que me encantó. Había competido muchas veces con la selección argentina contra México, y había competido a nivel clubes también con equipos de México, con la Liga de las Américas, contra Pioneros de Cancún, contra Capitanes mismo, contra Halcones de Veracruz, contra muchos de los equipos que jugaron internacionalmente en México. Yo había competido, y siempre me había parecido esto, que era interesante ir a la Liga Mexicana y verla. Pero bueno, apareció Gustavo Ayllón, que fue quien con su equipo de trabajo me convocó para que vayamos a esta nueva experiencia de Aguacateros, y no lo dudé. Así que bueno, eso fue un poco el desarrollo sintético, ¿no? Te lo digo sintéticamente, que es algo que a mí no siempre me es fácil ser sintético en estos temas, pero sintéticamente de esa manera llego a Aguacatero la temporada pasada. Sí, de hecho, tuve la oportunidad de ver algunos videos donde para conocer tu historial, y a veces, por ejemplo, yo me he preguntado en qué momento una persona se decide a ser árbitro. ¿Fuiste jugador? ¿Te fue mal? ¿O tuviste una visión diferente de cómo estar involucrado? ¿Sí me entiendes? O sea, me ha interesado eso. En este caso, por ejemplo, también me interesa saber en qué momento decides ser coach. Tú hablabas de que no te fue muy bien en el básquetbol, pero sin embargo, así como lo comentaste, leí que tuviste la oportunidad de ir a high school en Los Ángeles. O sea, alguien que va a high school o becado, tampoco es que su nivel sea tan malo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, sí, yo empecé a ser entrenador de muy pequeño. En Argentina, a los 14 años, yo ya tengo mi primer recuerdo de ser voluntario, de ser colaborador en los equipos de formación de mi club. Nosotros en Argentina jugamos en los clubes y no en los colegios y no en las escuelas. Y ya a los 14 años tengo mis primeras fotos, mis primeros recuerdos de que fui colaborador de niños. Entonces, luego cuando sale esta oportunidad de ir a Estados Unidos becado,
fue como bisagra, ¿no? Fue muy grande, fue una oportunidad muy linda, pero me di cuenta de que sí, quizá el entrenador que me vio para llevarme becado tuvo intenciones y me vio algún talento, pero yo quería vivir del básquetbol y veía que mi limitación y mi talento no era el apropiado como para ser jugador, como para desempeñarme como jugador profesional. Entonces, cuando fui a los Estados Unidos, creo que fue un momento bisagra. De hecho, hubo momentos duros porque tuve que pagar mi beca también, no fue todo tan color de rosa. Tuve momentos difíciles porque inclusive no hablaba inglés y tuve que de repente aparecer viviendo en Estados Unidos y estudiar en inglés para probar y poder jugar, que era mi idea, y para pagarme la beca tuve que trabajar limpiando la escuela. O sea, fue un momento duro y también me forjó un poco la personalidad. Yo creo que eso fue un momento importante y cuando volví a Argentina de esa experiencia me quise dedicar a la abogacía. Estudié 3 años en Derecho, en la facultad, y hubo una noche que fue clave, una noche de estudio acá del Código Civil, y estaba como a las 3 de la mañana estudiando, y a la vez dejé de estudiar en un momento. Yo vivía con un compañero que era músico, y mientras estaba estudiando mi compañero entra, y cuando entra yo supuestamente tenía que estar estudiando, estaba haciendo dibujos de una charla técnica. O sea, yo tendría que haber estado estudiando Código Civil, pero yo me había ido tan lejos con el momento y estaba haciendo una charla técnica en un vidrio diciéndole a mis jugadores cómo tenían que jugar. O sea que el derecho para mí ya no era tan Sí. prioritario. En ese momento creo que fue bisagra. A partir de ahí dije, bueno, voy a jugar con esta que no es mi vocación, me voy a dedicar a la docencia primero, a la educación física y luego a ser el mejor entrenador que pueda ser. Y bueno, acá estoy. En su momento fue un cambio, pero eso te diría que fue el momento que ya realmente dije, bueno, voy a dedicarme a esto y voy a intentar ser lo mejor que pueda. Y ahí creo que fue el gran momento donde decir, bueno, quiero ser profesional de esto, no importa si gano mucho dinero, si gano poco dinero, si tengo que trabajar muchas horas. No me importaba. Creo que ahí me di cuenta que esa era mi vocación y que quería dedicarme de lleno a esto. Como decimos por acá, fue el punto de quiebre, ¿verdad? Sí, ese fue el momento que yo recuerdo bisagra, ¿viste? Fue esa noche, 3 de la mañana, haciendo dibujos en la charla técnica, y al otro día, después de esta charla con mi amigo, digo, bueno, me voy a ir a educación física y de ahí me voy a poner a estudiar en un profesorado, y a la par voy a intentar ser entrenador. Por suerte acá en Córdoba, en la ciudad donde vivo actualmente, es un lugar de mucho básquet formativo, de muchos entrenadores, donde pude aprender de muchos entrenadores que me ayudaron y pude ver mucho básquetbol. Acá es una ciudad donde se respira básquetbol y eso creo que también fue importante. Entonces, ya en ese momento dije, bueno, no juego más y me dedico a los 21 o 22 años a ser entrenador full time. Y me acuerdo, empezaba a las 10 de la mañana mis primeras prácticas con los pequeños y terminaba a 10 de la noche con otros equipos y bueno, y cuando terminé y llegaba el fin de semana y había que ir a capacitarse y viajábamos para capacitarnos. O sea, era un momento de cultivarnos, ¿no? De trabajar, de cultivarnos para alguna vez intentar ser entrenador profesional, porque lo tenía como un objetivo, ¿no? No es que me cayó por casualidad, dice, bueno, ojalá que pueda en algún momento ser entrenador profesional. Lo tenía como un objetivo bien claro, quería ser entrenador profesional y para eso me tenía que preparar. Sí, claro, de hecho lo comentaste que fue que hay fotos de los 14 años cuando ya empezabas a hacer tus pininos. O sea, creo que inconscientemente ya sabías a qué querías dedicarte, qué es lo que te apasionaba, pero no te habías decidido completamente, ¿no? Hasta que fue precisamente esa anécdota que comentas de que estabas estudiando Derecho y dijiste, no más, ahora sí tengo que hacer lo que ya me marcaba desde hace tiempo. Totalmente. Viste, yo creo que hay un poco el liderazgo en los conductores. Yo creo que tienen un montón de desarrollo. Uno se desarrolla como líder con algunos aspectos, con algunas herramientas que aprende, que estudia, que incorpora. Pero también creo que el liderazgo, hay algunas particularidades de las personalidades que te permite entender que el liderazgo uno tiene ciertas de nacimiento, tiene ciertos rasgos de su carácter que te hacen llevarlo en la sangre, ¿no? Así que yo creo que eso, a veces
pienso atrás y hay cuestiones que me marcan bueno, que evidentemente tenía vocación por esto y tenía, me doy cuenta de que tenía esas particularidades que me diferenciaban de intentar ser un jugador solamente, sino que también quería orientarme para este lado y bueno, creo que no me equivoqué. De lo que leí, amigo, que en tus inicios de coach, alguien te dio la oportunidad y te puso, o empezaste como buscador de talentos. Sí, eso fue una etapa. También yo me preparo como entrenador y profesor de educación física en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Y luego en la ciudad donde yo nací, en Comodoro Rivadavia, tuve la posibilidad de ir a trabajar con las distintas categorías menores y a la vez ayudar al equipo profesional, pero solamente como un voluntario. Y en ese momento, bueno, viajé un mes a Europa y estuve mirando a algunos entrenadores en España, en Italia y demás. Y bueno, caigo en un club en Europa y ese club me pidió que colabore con ellos. Era en la época de donde los equipos europeos miraban mucho a los jugadores argentinos. Nosotros en Argentina en una época tuvimos 300 jugadores jugando en Europa. En la época del problema del déficit económico en Argentina, del 2001 al 2003, habían 300 jugadores activos en las mejores ligas de Europa. Entonces, en ese momento, yo justo fui a Europa a ver a otros entrenadores y, bueno, hubo una organización que me pidió que colabore con ellos y, bueno, con gusto. Para mí fue algo, sobre todo por la relación que generé con esa organización, que hoy en día sigo teniendo muy buena relación. A lo lejos me refiero a México, sobre todo tú sabes que acá en México el deporte principal es el fútbol. Pareciera que los argentinos también viven solamente el fútbol porque son muy apasionados, pero ya cuando te metes a fondo y empiezas a ver cómo está estructurada su liga, cómo vienen las formaciones y todo eso, te das cuenta que la pasión por el básquetbol es, si no igual, pero creo que un poquito menos de grande que comparada con el fútbol, ¿no? Bueno, la diferencia es inmensa. La gente de México, que también es un país muy futbolero, entiende la gran diferencia que hay entre un deporte y otro, es mucho más masivo, más popular, pero realmente en Argentina el desarrollo del básquetbol ha crecido muchísimo y no se puede ni comparar, porque el fútbol es una masa tan gigante, tan enorme, que mueve tanta gente. Que realmente el básquetbol intenta no compararse, sino que tiene su propia etiqueta, digamos, sus propios valores y va por otro camino. Pero sin duda que el básquetbol se ha desarrollado muchísimo y que hay mucho trabajo que se realiza en los clubes y bueno, hay mucha historia también, así que la Liga Argentina tiene 35 años. La Liga Profesional Argentina hoy, este año cumplió 35 años desde su creación, o sea que ya es una liga que tiene una fuerza muy grande y eso nos ha permitido a nosotros, a mí en mi caso yo soy hijo de la Liga Argentina porque imagínate a los 28 años un presidente me dijo dale, agarra el equipo y estamos con una situación complicada económica y tomá el equipo y conducilo vos. Y yo tenía 28 años, imagínate, yo me considero un hijo de la Liga Nacional Argentina, o sea, crecí con la Liga Nacional Argentina, acá la liga dura 10 meses, desde que yo tengo uso de razón. Entonces estábamos todo el año trabajando para un mismo club. Y eso a nosotros nos ha forjado, nos ha formado el colectivo de entrenadores de Argentina y lógicamente de los jugadores se ha consolidado a nivel mundial. Y yo creo que la Liga Nacional ha tenido muchísimo que ver. Leí también que ahorita que comentabas que alguien te dijo, toma, aquí está el equipo, también leí que en tu debut como entrenador, en tu debut en la liga, fuiste nombrado el entrenador del año. Es verdad, has estudiado mucho, Eric, antes de la charla. Hice mi tarea. Es verdad, sí, en esa primera temporada, la realidad es esta, el club donde yo venía trabajando de asistente estaba muy mal económicamente, tenía muchos problemas financieros, digamos, y el presidente que asumía, que quería ordenar la parte económica, dice, bueno, vamos a ordenar primero la parte económica institucional y lo deportivo no le vamos a dar tanta importancia. Entonces vamos a ponerlo a Nicolás, que viene trabajando en los últimos años acá, y le vamos a dar un equipo austero de chicos que quieran ganarse un lugar y que quieran tener la experiencia.
y nadie daba mucho por ese equipo, porque éramos un equipo que recién iniciaba. Un equipo nuevo, de poco presupuesto y demás. Y bueno, el equipo fue la sorpresa del año, se metió entre los mejores 4 de la liga. Con mi primer temporada en debut, para mí fue doble la alegría, porque era mi primera temporada y porque me dieron ese premio que mencionás de que los colegas, acá en Argentina los colegas eligen el entrenador del año. O sea, los mismos Sí, entrenadores sí, claro. votan quién fue el entrenador del año. No lo elige solamente la prensa, sino los mismos colegas. Y bueno, para mí fue una satisfacción grande el primer año tener, primero que nada, lo más importante, que el equipo cumple los objetivos con creces, ¿no? Porque quedamos cuartos en una temporada de 16 equipos y fue sorpresa. Y después que mis colegas me elijan como entrenador del año, en mi primera temporada fue todo muy bueno. Creo que eso le da todavía mucho más valor, ¿no? Que te lo den porque es un reconocimiento de los colegas. Es de, él no existía aquí, pero llegó y, caray, qué buen trabajo hizo. Es ganarte su respeto, porque de la prensa, y como no sé cómo funciona en la prensa ya, pero pienso que donde sea, pues puede haber como situaciones por debajo del agua, ¿no? Que condicionen tal vez o que recarguen hacia un lado o hacia el otro, pero que te lo den los compañeros, mucho mayor respeto. Es así, para nosotros ese galardón, digamos, ese mismo que te hacen los colegas es muy valioso en ese sentido, porque justamente los entrenadores, terminando nuestro colectivo, nuestra asociación de entrenadores que se creó en el año 94, en el año 1994 se crea el colectivo de entrenadores argentinos que se llamó CODITEP, la Comisión Directiva de Entrenadores Profesionales. Y esa comisión, cuando termina la temporada, la fase regular, nos mandaba un mail a cada uno y decíamos, bueno, para vos, ¿quién fue el entrenador del año? Y cada uno elegía, no podía entrenar, no podía elegirse uno mismo, ¿no? Tenía que elegir a otro. Y bueno, en base a esa votación que fueron históricas, era como un reconocimiento a quien había hecho bien el trabajo y no siempre se votaba al equipo que había, o el entrenador que había salido campeón o que había ido a primero. Muchas veces se reconocía al entrenador por el trayecto, por el camino, por lo realizado y porque el equipo juegue bien al básquetbol. Entonces, bueno, creo que fue un premio que ahora no se está haciendo más, pero que durante mucho tiempo fue algo muy, muy reconfortante para los entrenadores. No solamente ser premiados, sino premiar, porque eso también habla de reconocer al colega, reconocer al compañero. Y bueno, si vos te pones a mirar en la selección argentina, yo tuve 6 años y siempre íbamos entrenadores en jefe a la selección, que estábamos entrenadores de head coaches en los equipos, pero a la selección íbamos como asistentes muchas veces. Y eso era un poco la marca que tiene la Argentina con sus entrenadores, de que podemos para la selección argentina cumplir una tarea de asistente cuando en todo el año eras entrenador principal. O sea, eso también habla un poco del colectivo que tuvimos en este último tiempo, ¿no? Después de ese reconocimiento, ¿crees que eso te ayudó para que te posicionaras mejor con el Club Regatas, que es a donde vas a tu siguiente equipo? Sí, yo estuve 3 años en ese equipo de Comodoro y uno fue muy bueno, este que estábamos hablando, y los otros 2 no fueron tan buenos. Hubo uno que fue más o menos y uno que fue malo. Y después yo creí ahí, era mi tercera temporada consecutiva y estuve 9 años en ese lugar, en Gimnasia de Comodoro. Y después de ahí creí que ya era un ciclo cumplido, ¿no? Con mis 30 años ya dije basta y creía que era un momento para cambiar. Y bueno, apareció Regatas de Corrientes, que acá guardo su camiseta que me han regalado, con un proyecto para ser protagonistas en la Liga Nacional y en la Liga Internacional. Y bueno, ese objetivo me sedujo para hacer el cambio. Y bueno, ahí en Regatas de Corrientes cambié y estuve 5 temporadas consecutivas, así que fue también un momento muy importante en mi carrera. Sí, pero también leí que fuiste campeón a los 34 años. Seguimos en la misma tónica, súper joven. Sí, esto de la juventud fue algo que siempre fue una particularidad que siempre me persiguió, ¿no? Siempre fui el muy joven ¿viste? Cuando te dicen, no, era muy joven para irme a Estados Unidos cuando tenía 16 años, me decían, no, sos muy joven para irte a Estados Unidos a los 16 años, no hablas inglés. Y después era muy joven para dejar de jugar a los 21, y después era muy joven para tomar el equipo de liga, y después era muy joven para llegar a la selección como asistente, porque a la selección llego con 29, y después fui muy joven el año que salimos campeones. O sea, siempre esto de la precocidad
fue algo que me acompañó y bueno, la verdad yo lo tomé como algo natural, algo que se dio, ¿viste? Pero no fue algo ni que me haga sentir muy orgulloso, ni tampoco algo que fue un limitante. Sí, es una particularidad que me acompañó en mi carrera, nada más. ¿Con qué equipo estabas? ¿Estabas con Regatas cuando comentabas que fue que enfrentaste a los mexicanos en la Sudamericana? Y con Regatas lo enfrenté varias veces. Enfrentamos a Halcones de Salapa, era dirigido por el coach puertorriqueño. eh, estaba Halcones de Veracruz. Sí, es que había dos, Halcones de Veracruz y Halcones de Jalapa. Primero con Halcones de Veracruz, no me sale el nombre del coach puertorriqueño, el que es actual entrenador de la Sí, selección de Puerto Rico. ahorita también se me fue el nombre de del Un profe. un gran jugador, una gran persona, se me hizo una laguna ahora. Fue un gran jugador y ahora es el coach. Pero no me sale. Y después Halcones de Salapa, que en ese momento, cuando jugamos contra Halcones de Salapa, estaba Sergio Valdomillo, que acaba de firmar en Astros. Luego también enfrenté a Capitanes, cuando a Capitanes empieza en la liga, o sea que varias veces enfrentamos a equipos mexicanos. También jugué contra Pioneros de Cancún, cuando estaba en su mejor momento de Pioneros, digamos. También lo enfrentamos, así que muchas veces me tocó enfrentar a equipos de México. ¿Y cómo te iban los resultados contra los equipos de México? Bueno, como todo, como el básquet, ¿no? A veces ganás, a veces perdés. Recuerdo una liga de las Américas que jugamos en Corrientes, la primera vez que jugamos Liga de las Américas ahí, con ese equipo, jugamos contra Halcones de Veracruz. Nos fue bien, ganamos y luego viajamos a Salapa y jugamos con Salapa, Marinos y Universo de Brasil. También ganamos y perdimos la final, si mal no recuerdo. Y hace 2 años atrás jugamos con Capitanes en Franca y perdimos. Bueno, a veces ganás, a veces perdés. Hemos tenido distintos tipos de resultados. Tú estando en Argentina, o sea, todavía no salías, pero por ejemplo, te llegaba a Veracruz, te llegaba a Jalapa, te llegaba a Pioneros, o sea, cada vez que te encontrabas, desde lejos, ¿notabas alguna similitud en los 3 equipos? O sea, como que veías algo similar en el básquetbol mexicano, o los 3 equipos se veían diferentes. No, yo sinceramente lo que veía en ese momento siempre que me tocó enfrentar a los equipos mexicanos, siempre noté mucho talento del jugador mexicano, siempre es algo que lo percibí, de equipos largos, de muchos jugadores, y me acuerdo de este Pioneros de Cancún, de equipo de muchos jugadores preparados para jugar y jugadores buenos, siempre a un ritmo bien vertiginoso, de mucho uno contra uno y de mucho contraataque. Eso siempre fue una particularidad de los equipos de acá, de México digo, o de la Liga de México. No tanto cuando enfrentamos a los equipos de Halcones de Salapa, que sobre todo cuando estaba el entrenador Valdomillo, ya que tenían una idea más europea, un mix más de básquet FIBA. Pero sí, muchas veces me sucedió esto de enfrentar a los equipos mexicanos y verlos de un juego muy vertiginoso, de mucho uno contra uno, muy físicos, de equipos profundos, de mucho banco, o sea, de muchos jugadores en la rotación. Pero sí, siempre un denominador común de ver que había mucho talento, ¿no? Que había jugadores con mucho talento, que había que tener recaudos, porque había jugadores que salían del banco y que eran desequilibrantes. Pero después terminaba la temporada de equipo y me tocaba estar con la selección argentina, y cuando jugábamos con México me pasaba lo mismo. O sea, yo enfrenté al equipo de los 12 guerreros en Venezuela y enfrenté muchas veces más a México a nivel selección. Entonces era algo que se repetía, algo que yo lo venía viendo hace mucho tiempo. Oye, hablando precisamente de selección, ¿en qué momento conoces a Sergio Hernández y que tienes la cercanía como para que te invite a ser asistente de la selección de Argentina? Con lo que me comentas de la cantidad de jugadores que hay, de formadores que hay, o sea, que se haya decidido por ti, algo vio o ya trabajaste con él, no sé, ¿qué fue lo que pasó, Nico? No, la verdad es que no tenía ningún tipo de relación con Sergio Hernández. A mí él me convoca en el año 2009, mi primer equipo lo dirijo en el 2008. Nos va muy bien
y en el 2009 Sergio Hernández me llama para formar parte de su staff y para ir a un premundial de Puerto Rico, que era clasificatorio al Mundial de Turquía. Y la verdad es que no, solamente la relación cordial que teníamos entre dos entrenadores, pero nunca había tenido ni un café con él, ni una charla, ni nada. Solamente él vio alguna particularidad en mí para citarme a la selección. Y bueno, yo digo que fue muy audaz, ¿no? Porque tener un entrenador, con la cantidad de entrenadores argentinos que había en ese momento, que ya eran consagrados, que ya habían tenido gran nivel, yo le reconozco siempre a Sergio esa audacia que tuvo y esa visión de creer en mí en ese momento cuando yo era tan joven, ¿no? Y no solamente fue en ese momento, porque después yo estuve con él 2009-2010 en el Mundial de Turquía. Luego viene Julio Lamas, con quien también lo acompaño y estoy con él un tiempo. Y después vuelve a estar Sergio Hernández y me vuelve a convocar. Y ahí vamos a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y demás. Así que Sergio tuvo siempre alguna observación y le debo haber sido útil y él debe haber confiado en mí en algunos aspectos para que colabore en sus cuerpos técnicos. Así que siempre un agradecido y es un coach del que he aprendido muchísimo. Tal vez te pusiste en la vitrina a partir de precisamente de ser el técnico del año, ¿no? Que le ha llamado la atención de quién es ese chavo, por qué le dieron ese título. A lo mejor fue que te empezó a dar seguimiento de qué es lo que venías haciendo, quiero pensar. Mira, yo una vez le pregunté a él, de hecho, si mal no recuerdo, estábamos en México jugando un partido amistoso, y una vez yo le pregunto a él por qué me había mirado y por qué me había observado. Y él se entera. Yo me había ido una historia muy particular, que yo había vendido un auto que tenía para irme a capacitar a Europa y había estado un tiempo, bueno, viendo distintos equipos y distintos entrenadores, y él se entera de esa idea en la selección y se entera que voy a ver un Final Four de Euroliga, siendo muy joven, ¿viste? Y antes, en esa época, en 2009-2010, no había tanta información como ahora, ni redes sociales y demás. Entonces alguien le contó a él esa historia y entonces me parece que él, aparte de ver mis equipos, no porque nos enfrentábamos en esa temporada, nos enfrentábamos en los equipos de liga, yo creo que alguien le contó algo de mí y entonces ahí él se empezó a fijar un poco más. Pero bueno, creo que esos fueron los motivos. Oye, pero es que sí es importante, digo, no leí, yo no supe de esa historia que nos estás compartiendo ahora, pero sí es interesante, es ver a alguien perseverante, o sea, que está realmente, eso es que crees en ti. No cualquiera hace eso, cualquier persona dice, lo vendo, no lo vendo, o sea, le dudas, pero al momento de que lo vendes sabes que vas por todas las canicas y creo que a lo mejor eso lo tomó en cuenta, ¿no? Este amigo sabe lo que quiere y pues vamos a ver qué trae. Mira, Eric, yo soy un convencido de que cuando vos te dedicás de lleno a una profesión tenés que creer en la capacitación constante. Y más allá de que si esa decisión de aumentar tu conocimiento, de crecer, de mejorar permanentemente, más allá si esa decisión se capitaliza o no, lo importante es el camino. Para mí es una forma de vivir. Yo todos los días tengo la necesidad de aprender, de sumar, de mejorar. Y bueno, en su momento creí que lo mejor que podía hacer para incrementar mi conocimiento era justamente vender un auto y pensar en evolucionar como entrenador, y eso me daba satisfacción más que tener el auto. Así que tomé esa decisión y sin lugar a dudas que fue una decisión que me trajo muchas oportunidades, porque como vos decís, si bien yo la hice porque era la única forma que tenía para llegar a Europa y para más sostenerme un tiempo, después de lo que sucedió, muchos me hacen la misma aclaración que me haces vos. Es decir, bueno, evidentemente tenías mucha confianza en vos mismo, porque hay gente que trabaja para comprarse el auto. Yo hice al revés, vendí el auto para capacitarme. Entonces eso... Bueno, son decisiones que uno toma y riesgos que uno toma, y después de todo estamos en esta vida para disfrutar de las decisiones y hacernos cargo de lo que nos gusta. Y bueno, a mí me generaba mucho placer hacer eso y bueno, por eso lo hice. Acá en México hay un refrán que dice que los bienes son para solucionar los males. Es un buen refrán, como tantos que ustedes tienen.
Okay. ¿No existen los refranes en Argentina? Sí, los hay. Sí, está lleno de refranes, pero ese es uno bueno, no lo había escuchado. Oye, hablando de selección, en el 2004, cuando la Argentina chingona, yo acabo de ver, revivir ese partido donde le ganan a Estados Unidos con LeBron, con Iverson, con Tim Duncan. ¿Dónde andaba en ese momento Nico Casalánguida? ¿Qué andabas haciendo, viejo? ¿Cómo lo viviste eso? Mirá, el club donde yo trabajaba, en Comodoro Rivadavia, en esa época, yo trabajé del 2003 hasta el 2010 en Comodoro Rivadavia, más o menos. Y bueno, estaba a cargo de las divisiones formativas, de los jóvenes. Y entonces tenía mi cantera, yo era coordinador de una cantera, o sea, reclutábamos niños, reclutábamos jugadores jóvenes, los desarrollábamos y los incluíamos en el equipo profesional. Esa era mi tarea. Entonces habíamos hecho una gira, nos habíamos ido en un colectivo como 20 horas a una ciudad que se llama Río Gallegos y estábamos con todo el equipo ahí, eran todos chicos de 17, 16, 18 años que jugaban contra equipos mayores. Y bueno, habíamos ido a una estación de servicio, creo, todo el equipo a mirar esos partidos. Y bueno, ahí estábamos, ahí prendidos a la televisión, gritando cada punto y de hecho, el entrenador que estaba en ese lugar como asistente era Rubén Magnano. Tenía dos entrenadores en esa selección, que uno era Fernando Duró, que luego después fue entrenador en Gimnasia de Comodoro, que yo fui asistente de él durante 3 años y es una persona a quien tengo muchísimo respeto y que tengo una gran amistad. Y Enrique Atocacher, que era el entrenador que me había llevado a mí a Comodoro Rivadavia. Entonces, yo estaba muy cerquita del cuerpo técnico de esa selección. Fueron 2 entrenadores del cuerpo técnico de Rubén que los tuve muy de cerca, así que pude sentir muy de cerca la sensación de ese logro tan grande que tuvo la Argentina, que fue sin lugar a dudas el logro más importante que tuvo el básquetbol en la historia, ¿no? Porque Argentina salió campeón del mundo en el 50, en el último mundial fue segundo, tuvo grandes logros a nivel deportivo en el básquetbol, pero ese logro en los Juegos Olímpicos del 2004 en Atenas fue el mejor, sin dudas. Esa es la generación dorada de Argentina, porque yo acabo de ver la última que le jugó al Mundial a España y esa generación también se me hace increíble. Bueno, es la generación dorada porque consiguieron el preciado oro olímpico, que es lo más complejo de conseguir. Entonces va a ser la generación dorada por siempre, pero eso no indica que no haya futuras generaciones, ni por suerte hoy la Argentina en el presente tiene un caudal de jugadores y una calidad de jugadores muy buena y un proceso de trabajo. Porque si vos te pones a pensar, Argentina en los últimos 20 años aproximadamente tuvo 3 entrenadores en la selección y mantuvo una idea, un estilo, un sello en sus equipos. Los que estuvimos trabajando en la selección priorizamos el desarrollo de los talentos para que se inserten dentro del equipo adulto y que esa selección sea una familia, pero una familia real, no estas familias que se dicen ahora de que están 6 meses juntos y se dicen familia. No, un equipo que realmente estuvo durante mucho tiempo junto, que priorizaban estar juntos más allá del desgaste de las temporadas. O sea, nosotros hemos visto a un Luis Scola con 39 años viajar de China a Argentina 30 horas para jugar un partido eliminatoria contra Paraguay. De ventana, sí, una ventana. Entonces vos decís, y lo necesita hacer, ¿cuál es el sentido? Bueno, el sentido es la identidad. El sentido es el deseo por estar con el equipo, la identidad, y eso creo que es el legado más importante que ha dejado la selección, de esa generación dorada, y esta nueva generación ha tomado muchos valores de esos sujetos, ¿no? Porque los valores no están intrínsecos en el deporte. El básquetbol no tiene valores en sí mismo. O sea, ¿cuál es el valor del básquetbol? El básquetbol no tiene un valor en sí mismo. El valor del deporte lo realizan los sujetos que llevan a cabo el deporte. ¿Entendés? Entonces en Argentina el valor lo dieron los entrenadores, los jugadores, la generación dorada, y por eso mismo es tan importante y tan valioso. O sea, nosotros jugamos en México en el 2015 contra esas 20.000 personas que había en el estadio,
con Luis Scola y con Nocioni, con 35, 36 años, no recuerdo, 37 años, jugaron 40 minutos. Y ellos fueron el ejemplo de los jóvenes que ahora son subcampeones del mundo. Entonces, bueno, creo que ese es el real proceso, ¿no? No esto de que, bueno, hacemos 4 meses y cambiamos y vamos a otro modelo y cambiamos el... No, acá es un proceso realmente de mucho tiempo. ¿Has escuchado alguna vez eso de envidia de la buena, que es un término que se maneja en México, pero no creo que exista? Sí, lo escuché y la entiendo, pero sí, la escuché Ok, alguna vez. eso es realmente lo que yo siento cuando veo cómo está desarrollado y cómo está trabajando el básquetbol argentino. He leído también acerca de Sergio Hernández, el proceso que comentabas hace rato de que inició en el 2002, estuvo durante mucho tiempo, posteriormente salió en un breve espacio de tiempo, regresó a la selección. En total lleva más o menos como 15 o 16 años al frente de la selección y se nota su mano y se nota toda la gente, o sea, se nota el proceso que traes. Ahorita comentabas también, hay que formar equipos con un tiempo de anticipación, que ellos decidían estar ahí en la concentración. Te puedo platicar, si no es que lo sabes, en la última ventana de FIBA de México, los jugadores se juntaron para la ventana 3 días antes. O sea, esa es envidia de la buena. Eso es lo que yo siento por Argentina y eso es lo que no me cabe, eso es lo que no entiendo de por qué teniendo México tanta afición, tanta infraestructura, la verdad, no sé exactamente dónde está el meollo del asunto. Bueno, la verdad es que yo te puedo hablar con conocimiento de causa de lo que vivimos en la selección argentina y realmente también conociendo mucho el medio internacional, porque estuve muchos años no solamente con equipos, sino con selecciones jugando a nivel internacional. El tema de los procesos de trabajo es fundamental. O sea, hoy España es campeón del mundo y si vos te pones a explicar la progresión de los jugadores en la selección, también tiene que ver mucho el desarrollo que han tenido y el trabajo de las federaciones es clave. Francia, Australia, sobre todo son selecciones que están haciendo muy bien las cosas, ni hablar Lituania, Serbia, son federaciones que hacen muy bien las cosas y que mantienen sus equipos durante mucho tiempo, que generalmente le dan lugar a los entrenadores para que puedan desarrollar una idea y no que vayan a un torneo y que cambien. O sea, no existe el trabajo de un entrenador o de un cuerpo técnico que vaya a una ventana y que después cambie. O sea, no se puede ver nunca el proceso. Entonces uno tiene que ser paciente con los jugadores que elige, paciente con los procesos que se hacen. Todo tiene un tiempo, hay un trabajo no solamente del equipo que se elige, sino hay también un trabajo de base, de plataforma, donde hay que capacitar a los entrenadores, donde hay que hacer los tryouts y los desarrollos para que los jugadores tengan un tiempo determinado en la selección y no que para una ventana se elijan unos y que para otra ventana se elijan otros. Hay que generar una mentalidad dentro de los jugadores también para que estén durante un tiempo determinado y no que vayan cambiando y que quieran estar en la selección, y eso también es un trabajo importante de las federaciones. En Argentina, no te creas también de que nunca hubo alguna dificultad a nivel federativo, que no hubo problemas, porque a veces yo cuando voy a lugares me dicen, no, porque la federación... Yo la verdad que estuve en distintos procesos con distintos presidentes en la Federación de Argentina y también tuvo sus inconvenientes y sus dificultades económicas, pero lo que siempre el básquetbol y el equipo estaba por encima de todo. Y eso lo entendíamos los entrenadores, los jugadores, los dirigentes y todos los que hacemos el básquetbol del país. Entonces, en ese sentido, creo que el proceso y el trabajo mancomunado durante un tiempo determinado hace que se logren grandes objetivos, sino el tratar de clasificar a un torneo X. Porque eso no es un proceso es mucho más que eso, a mi criterio, ¿no? Sí, pero bueno. De hecho, fíjate que te comentaba hace rato que no me animaba yo a iniciar con este rollo del blog y me decidí a hacerlo el año pasado cuando empezó el Mundial de China. Aproveché y dije, pues este es el momento porque hay de qué platicar, ¿no? Hay básquetbol, es un mundial, es un buen momento como para empezar a hacer empecé haciendo como tipos noticieros, tipo blogs, y yo comentaba, me acuerdo, ahorita que venimos hablando de procesos, me acordé de Venezuela. Venezuela también lleva bastante rato con una camada de jugadores y con el mismo entrenador, y todos los equipos que participaron representando al continente americano, absolutamente todos,
se metieron dentro de los mejores 16. Venezuela, Dominicana, Argentina, Estados Unidos, Canadá, no sé si se me está yendo alguien, Puerto Rico. Todos absolutamente entraron en los mejores 16. Y fue como algo muy bueno para el continente americano que puso un papel digno, ¿no? Y bueno, Argentina jugando la final. Y yo me preguntaba en ese entonces, dije, o sea, México realmente está por abajo. Si México hubiera ido a ese mundial, México hubiera entrado dentro de esos 16, o hubiera sido el único del continente americano que se hubiera quedado fuera. Entonces, cuando me pongo a analizar todo ese tipo de situaciones, es cuando te digo que como aficionado te das cuenta de que hay algo de fondo que se está haciendo mal. No conoces exactamente qué porque no estás dentro, pero tampoco como aficionado uno no es pues no es ciego, no te das cuenta de que ves otros equipos, ves cómo se la rajó en la cancha Venezuela, unos partidazos de Dominicana sacando a sangre y fuego los resultados, la misma Argentina, creo que sí, fue superior España, pero creo que hasta el tercer cuarto no se veía por dónde. Yo la verdad había apostado, perdí una apuesta porque estaba apostando en favor de Argentina, pero a lo que voy, sí se nota demasiado cómo en el resto de las ligas los procesos son largos y aquí tiene bastante tiempo que no podemos ver uno igual. Desde que estuvo Valdeolmillos, o sea, mi criterio como aficionado es, si tú traes a alguien y a tu equipo lo lleva a un mundial después de 40 años, si esa persona te pide algo, privilegios, dáselos. O sea, te está demostrando que está trabajando, que está dejando escuela, que está haciendo algo más, pero te peleas con él, lo corres, viene el año siguiente y todo se va por la borda. O sea, son situaciones que en realidad me doy cuenta que es más el interés, intereses personales, y no como tú dijiste hace rato, anteponiendo por todo el equipo o el básquetbol nacional. Sí, bueno, yo en esto quiero ser muy respetuoso y prudente porque no estoy dentro de la federación, nunca estuve en otra federación que no haya sido la Argentina, con la que he trabajado en distintos ámbitos, ¿no? Porque he sido asistente en tres mundiales, he dirigido a los menores en torneos en el mundial, he ido a los Juegos Olímpicos, en Panamericanos, en momentos he sido entrenador de equipos, equipo B, digamos, que de la selección adulta también, pero en este sentido me parece que lo importante no es solamente mirar los equipos, porque a veces uno mira solamente el equipo y el resultado del equipo en un torneo, en una ventana, o en un clasificatorio, o en un mundial, o en un Juego Olímpico. Acá hay mucho más, hay capacitación de entrenadores, hay trabajo de detección de talentos y de altura, hay formación de talentos en las fuerzas básicas o en lugares de desarrollo de jugadores, o sea, hay procesos que hay que darles continuidad, o sea, yo en este sentido lo que sí vi, y así es cierta y puedo decirlo, es que México tiene un talento importante, que tiene muchísimas condiciones para ser un protagonista en el continente sin lugar a dudas, y que en el momento que se organicen y se acomoden de la mejor manera, yo estoy convencido de que México va a estar en los primeros planos. Pero bueno, el orden logístico es clave. El talento está, pero hay muchas cosas que son de plataforma que me parece que hay que ordenarlas y trabajar muy seriamente. Sí, claro, Nico, yo te comparto, te digo, mi sentir, así como tú hablas de la Liga Argentina, yo te comparto mi sentir sobre la Liga Mexicana. Y respeto totalmente tu opinión. Mira, te voy a dar un respiro para que tomes un poquito de agua y te voy a poner por aquí algunos comentarios de parte de la gente. Dice Gabriel Domínguez, te pregunta, ¿es fácil ser entrenador? Para mí es la profesión más linda del mundo. Yo no creo que es una profesión hermosa, lo que tiene sus complejidades, ¿no? Uno ve muchas veces la parte positiva, pero también hay momentos que son complejos, es convivir con la presión, es convivir con la derrota, con la victoria, con los viajes, con los movimientos pero para mí es una profesión que disfruto mucho de hacer, entonces lo que uno disfruta no es tan complejo. Dice Osvaldo López, saludos, excelente entrenador.
Muchas gracias, Osvaldo. Dice Luis Ángel, excelentes entrenadores de básquetbol en Argentina. Saludos al profe Jorge Díaz Vélez. Excelente formador, Jorge Díaz Vélez. Un buen abrazo para él y para Luna Ángel. Realmente hay formadores de lujo y Jorge Díaz Vélez es uno. Dice, bueno, esto ya la pregunté. Dice Ricardo Valdés, me agrada la sencillez del invitado. Bueno, es cierto, nosotros en broma decimos los argentinos son sencillitos, pero reconocemos que son gente de mucho trabajo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Y sí, somos, o que la gran mayoría, en nuestro caso, hay una gran mayoría de mucho trabajo, que el entrenador argentino, al menos, es generalmente de mucho trabajo, es real. Así que comparto tu mirada. Dice, si tuvieras la oportunidad de irte a los Dorados de Chihuahua, ¿te irías? La verdad que hoy estoy sin contrato, así que, Gabriel, veremos, ¿por qué no? Seguramente hoy estoy buscando trabajar. Dice Aldo Emanuel, a nivel profesional y económico, ¿se te hace atractiva la liga? Supongo que la mexicana. A nivel profesional, y económico. Me hace muy atractiva, me parece una competencia interesantísima de crecimiento. Yo considero que la Liga Profesional de México hoy está entre las mejores 3 competencias del continente y se está estableciendo firmemente. Me parece una liga que va en franco ascenso, con equipos competitivos, con organizaciones buenas, con muy buena infraestructura, y siento que va camino a ser la mejor liga del continente, lógicamente después de la NBA. Tengo mi sensación que estoy viendo con buenos ojos el crecimiento. Creo que le falta más tiempo de duración la temporada, porque con eso se podría generar desarrollo de talento, desarrollo de entrenadores, identidad con la gente. Me parece en ese sentido que las temporadas son cortas y que por ahí falta, paralelamente al equipo profesional o al equipo profesional, que es quien hace el deporte espectáculo, digamos, hace falta también desarrollo de jugadores que esté identificado con las organizaciones, como pasa en las grandes ligas del mundo, ¿no? Porque los grandes equipos del mundo tienen sus equipos alternativos de desarrollo que nutren en un futuro a los equipos y a la vez les sirven para el crecimiento basquetbolístico del país. Así que me parece que algunos puntos ahí tiene por ajustar, pero no hay duda que a mi criterio y profesionalmente es una liga que me atrajo, me sedujo y que bueno, ahora económicamente todos los países están en una situación deficitaria, digamos, pero sin duda que también es un país que está bien económicamente. Dice Óscar Martín Leiva, la constante búsqueda y la pasión por mejorar cada día es una de las claves para el triunfo. Me recordó mi trayectoria y representar a México y ser campeón de la Liga Profesional. Un saludo, coach Nicolás. Hola, Oscar Martín Vanegas, un placer. Y bueno, me alegra que te haya generado un recuerdo la charla, y sin duda que en esta actividad nos motoriza la pasión. Así que a vos como jugador en su momento, a mí como entrenador en este momento, lógicamente la razón es muy importante, pero el motor principal o la motivación principal deviene de la pasión. Nico, ¿en qué momento estás con la selección? Estabas jugando Sudamericana, pero ¿en qué momento tienes el contacto y te invitan a venir a México? La temporada pasada yo ya estaba esperando trabajar, estábamos hablando con mi agente de algunas opciones de trabajo, estábamos con la idea de salir fuera de Argentina, buscando alguna opción en Europa, en Asia, y lo de México fue inesperado. Algo había aparecido de Brasil para trabajar en la Liga de Brasil también. Y cuando, no recuerdo exactamente el mes, pero creo que fue para mayo más o menos, que comenzamos a hablar con la gente del grupo de Julio Everardo y Gustavo Ayón, y quienes fueron los que me llamaron inicialmente, que iban a hacer el lazo con Aguacateros de gerencia.
Y bueno, estaba sin trabajo en ese momento, así sin equipo, así que me pareció muy interesante la idea y no dudé. En el momento que me hicieron la oferta oficial para sumarme a Aguacateros, no lo dudé. ¿El equipo lo preparaste tú o te dijeron, ven a armar, ven a trabajar, este es el equipo que ya hay? ¿O No, participaste en la integración del... no, en eso le doy 100% las gracias tanto a Julio Everardo como a Gustavo Ayón, que me permitieron, y al gobierno y a la gente del gobierno de Morelia y de Michoacán, que me permitieron armar el equipo. O sea, yo tuve 100% de incidencia en la gestión del armado del equipo, con el consenso de la gerencia, lógicamente, con el consenso de Julio, de Gustavo, con los que hemos hablado, pero sin lugar a dudas que fueron decisiones que pude tomar y eso para mí era fundamental a la hora de llevar adelante el proyecto. A mí no me gusta participar tanto, salvo que sea un proyecto súper consolidado, pero no me gusta trabajar tanto en proyectos donde no pueda tomar decisiones. Si un entrenador no le permitís tomar decisiones en el armado del equipo, le atás las manos. Entonces yo prefiero, sobre todo cuando un proyecto comienza, ¿no? Como era el de Aguacateros, que se entró casi último a la liga, un proyecto nuevo y demás, yo consideraba que tenía que tener poder de gestión y eso fue lo que hicimos con todo el equipo de trabajo. ¿Los jugadores ya los conocías, no sé, de la Liga Argentina o ya habían pasado algunos por tus manos? Bueno, hubo un mix, hubo algunos que ya conocía, que había dirigido, porque bueno, de Los Santos, Redivo, Donald Sims, Mellince, Green, muchos jugadores, sobre todo los extranjeros que ya había dirigido. A los mexicanos los conocí algunos por selección y otros porque los estudié previo al armado del equipo. Entonces hubo como un mix. Spurlock también no lo había dirigido, pero lo había visto. Entonces hubo como un mix de jugadores. Había visto a Cesati y a Camacho en torneos con la selección. Así que algunos tryouts, porque nosotros hicimos varias pruebas antes de armar el equipo. De hecho, se suma Avery Holmes y Manny Hernández en tryouts previos al armado, porque estábamos buscando jugadores y ellos se incorporaron al tryout. Así que bueno, hubo un mix. Me habían hablado mucho de algunos jóvenes, como Omar de Jaro, sobre todo, y bueno, lo incorporamos y fue también, creo, sumamente positiva su inclusión en el equipo. Fíjate que hace rato de inicio te comentaba de ese partido que me tocó ver muy de cerca en el Juan de la Barrera, el primero de la serie con Capitanes, porque ya andaba blogueando, ya el canal había crecido y la gente de Capitanes me dio la oportunidad y prácticamente estuve a un lado de la banca donde estuvieron ustedes, entonces tuve oportunidad de estarte observando y observar los jugadores, ¿sí me entiendes? Estaba como ahí donde estaban repartiendo las aguas, pues ahí me estuve chutando toda la acción. Vi también hace rato hablabas de cómo se rota el equipo y ese tipo de situaciones. Me acuerdo muy bien que en ese partido rotó absolutamente toda tu banca. El único que se quedó sin jugar fue Omar de Aro. No sé si porque era el 13 o no sé por qué situación, pero absolutamente todos jugaron. Y sí me acuerdo que se iban cayendo como soldados con las faltas. Uno menos, pero el que entraba respondía. Me acuerdo del partidazo que dio Spurlock, Holmes también, Lucio también cuando lo necesitaste entró y echó galleta, y esa fue la impresión que me dio pues mira, el equipo está parejo, o sea, el que entra y el equipo no se cae, se sigue manteniendo. Bueno, lo que pasa es que el equipo tenía 12 jugadores listos para jugar, había 12 mayores listos y hubo realmente momentos donde jugamos con los 12. A mí, históricamente, me gustó tener una rotación profunda en los equipos. Lo hice en Argentina cuando tenía jugadores de 18, 19 años, 17 años que entraban en el equipo igualmente a pesar de ser tan jóvenes. Imagínate con un equipo con 12 mayores y el más joven tenía 25 años, que era Omar de Jaro, o sea, ya un jugador totalmente maduro, digamos, joven Sí. para la liga, porque era novato para la liga, pero con 25 años ya no sos tan joven, digamos, a nivel básquetbol. Entonces, era un equipo realmente largo, construimos un equipo largo, con mucha rotación. Lógicamente hay momentos donde algunos juegan más, juegan menos, pero
los 12 jugadores han tenido en algunos momentos participación y eso creo que fue muy positivo para el final de la temporada, para poder llegar con los 12 jugadores listos a la etapa final, ¿no? A la final de conferencia, al momento más decisivo, tuvimos el equipo sano, y eso también habla de la rotación que tuvimos durante la temporada, ¿no? De la dosificación de los esfuerzos. Te comentaba que ya tuve por acá de invitado a Ramón, coach de capitanes, y estuvimos platicando también de esta situación, y según mi apreciación, que te repito, es la de un aficionado que le gusta este rollo, nada más que anda aquí de metiche, creo que en el primer partido de la serie, el que sacaron allá en el Juan de la Barrera, ese partido fue clave y ahí se decidió la serie. ¿Qué piensas? Todos los partidos son claves en playoff. Yo no creo que haya un partido clave. Acá, vos imaginate que son 20 posesiones por cuarto aproximadamente, y cada posesión es importante. En una etapa decisiva, más en un torneo, en un playoff a 7 juegos, cada partido es importante. Y nosotros pudimos ganar bien el primero, eso fue muy bueno, y el segundo no lo ganamos, perdimos, pero quedamos ahí. Lo importante fue que nos fuimos con la ventaja de localía a Morelia. A Morelia, y que nos fuimos con la sensación de que estábamos jugando bien. Nosotros llegamos con la seguridad de que el momento más importante del año, el equipo llegó en la mejor versión, en el mejor nivel, que era lo que esperamos durante la fase regular, con el equipo sano y en el mejor rendimiento que esperábamos. Entonces eso nos dio seguridad como equipo. Y creo que eso fue importante, pero no te podría decir que para nosotros fue clave el primer partido, porque son todos los partidos clave. Porque yo he estado en torneos donde vos ganás el primero y después perdés todos los otros y quedás afuera. Y también he estado en torneos donde perdés el primero y ganás los otros y quedás adentro. Entonces, en un playoff cada posesión es importante. Sí, de hecho yo me refería a que te dio la posibilidad de llegar a rematar en casa. Sí, así es. También nos pasó lo mismo con Soles. Tuvimos la oportunidad de rematar en casa y no pudimos. Entonces, por eso te digo, a veces que el deporte y las series de playoff cuando son equipos parejos, cualquier cosa puede suceder. La serie con Capitanes fue durísima. Y Capitanes, aparte, tenía una particularidad de que llevaban mucho tiempo de trabajo juntos y hay muchas cosas que se conocían de memoria. Hay muchos jugadores que ya habían jugado juntos en otros equipos. Y nosotros no teníamos esa virtud que tenían ellos, en el sentido de la experiencia de trabajar juntos, porque Peri Mesa, Orlando, Héctor, durante Oblivie, mucho tiempo jugando juntos, y esos torneos, esas finales, esos partidos, esos momentos decisivos, te dan como una experiencia muy, muy fructífera para momentos de playoff. Y nosotros eso no lo teníamos, pero así todo, bueno, el equipo llegó jugando bien y nos tocó ganar. Pero reconocíamos también de que jugamos contra un equipazo que podría haber ganado la liga tranquilamente también. ¿Qué percepción te dejó, sobre todo en esa serie, que le dieron oportunidad en Capitanes de jugar, que le dieron minutos al chico a Moisés Andreassi? ¿Cómo lo viste? Un novato de 19 años. Mirá, para mí Andreassi es un chico que tiene condiciones para jugar al alto nivel europeo. Él tiene que, ojalá, no sé cuál será su futuro, pero le veo unas condiciones y un talento para llegar al máximo nivel, sin dudas, como lo ha hecho Alex Pérez, Paco Cruz. Paco, Gustavo mismo, que han invertido y se han ido a los lugares europeos que le ha permitido continuar su evolución. Pero yo a Andreassi le veo unas condiciones muy buenas, mucha naturalidad para jugar para la edad que tiene, muy sobrio en el entendimiento del juego. Me parece un joven. México tiene con él un base bueno para rato y ojalá que siga evolucionando, porque a los 19 años estás en plena edad de formación aún, y si bien ya está consolidado como un equipo jugador importante en la liga, o está en vías de consolidación porque ha jugado muy poquito, pero se nota que tiene un talento que bueno, tiene todo por afianzar, ¿no? Así que me da mucha
gratitud ver un talento que se desenvuelva de esa manera. Y es lo que tiene que suceder. A los 19 años, si sos bueno, ya tenés que estar jugando a buen nivel. Y, salvo que estés en la Universidad de Estados Unidos, que los tiempos son otros. Pero si no, me parece que es lo que tiene que suceder cuando hay jugadores que son realmente talentosos y que tienen futuro propicio, ¿no? De hecho, alguna vez terminando un partido con un amigo, estábamos debatiendo, él decía que un novato, dijo, es que él es novato refiriéndose a X jugador y precisamente andaba sobre 24 años y todos le hacíamos la observación de que a esa edad ya no eres novato, o sea, ya empezaste con tu curva de baloncesto ya debería estar alta. Un novato es 17, 18, 19, cuando eres un novato real que todavía estás en formación. Bueno, es discutible, lo que pasa es que depende de los sistemas, ¿no? Nosotros teníamos a Omar de Jaro el año pasado, él es clase 95, y nosotros le decíamos, ¿no? Él era novato por el sistema que eligió. Bueno, él se formó y en una universidad y tuvo su diploma, y eso es muy valioso también, o sea que tampoco, eso también hay que ponerlo en la balanza porque el crecimiento intelectual de los jugadores es muy importante también. Pero también hay que entender que cuando se tiene la posibilidad, no es el caso de los que optan por el sistema educativo que los hace debutar a los 24 años, que es muy loable. Si tenés que debutar y ser novato a los 24, no indica que no pueda hacer una carrera buena. Todo lo contrario, yo creo que no hay una receta firme en esto. No se puede generar un dogma de esto. Lo que sí creo que por el sistema, muchas veces los jóvenes llegan a jugar en equipos profesionales a entrada de edad. A mí me tocó en los últimos años, en Argentina, la temporada anterior a la de Aguacateros, el base titular del equipo tenía 19, el escolta 20 y el alero 21. Entonces, fue un cambio muy, muy grande, muy abrupto de ver que muy pocos jugadores jóvenes jueguen en la liga profesional. Porque la verdad es que los de Andreassi son muy pocos. Son muy pocos los jugadores de la edad de Andreassi que juegan. Pero bueno, son opciones también y oportunidades que cada uno, decisiones que cada uno toma. Algunos toman el camino del estudio, que también es muy positivo y es muy valorable. No hay que encasillarlos, pero sí creo que es importante la inclusión de jugadores jóvenes para el país, basquetbolísticamente hablando, es fundamental. Nico, ya que estamos hablando con el tema de Aguacateros, ¿cómo es que tú te enteras de que Aguacateros no va a participar esta temporada en la LNBP? Bueno, fue una sorpresa grande porque estábamos a punto de firmar el contrato y habíamos tenido algunas charlas ya, habíamos avanzado en algunas ideas de realizar un proyecto más integral donde podamos desarrollar no solamente el equipo profesional que compite en la liga, sino también el básquetbol menor y un plan de altura, y bueno, varias cosas que habíamos pensado y me enteré por las redes sociales. Me sorprendió, realmente me quedé muy sorprendido porque habíamos tenido un compromiso, ¿no? de continuar y de realizar, pero también te digo esto porque es la realidad, no te voy a mentir, me sorprendió mucho, no me cayó bien, pero también por otro lado entiendo la realidad en la que estamos viviendo. Entiendo que este COVID y esta situación es muy particular y que las lógicas han variado y que ya no es todo igual, no es como antes. Entonces la dinámica se modificó y bueno, la gente de gobierno ha tomado una determinación hasta hoy, pero también me dejaron entrever de que hay una posibilidad de que el equipo cambie esta decisión y que se presente a jugar la liga. Esto me lo dejaron entrever siempre, que su idea principal era no jugar, pero que podían cambiar esta idea y que podían llegar a jugar a la brevedad. Y bueno, así que me quedé un poco sorprendido, pero ahora esperando a ver qué solución, a qué puerto se llega. Pero te dieron alguna fecha como si no respondemos, un decir, es el 15 de junio, a partir de esa fecha eres libre para contratarte con alguien más, porque creo que equipos, después de la temporada que tuviste anterior, no creo que te vaya a faltar trabajo en México, ¿eh? Alguien va a voltear a verte ya se pasó esa fecha y está libre Nicolás. No, es que la verdad es que yo tenía un compromiso de palabra con la gente de Aguacateros y hubo otros equipos interesados que no tomé por el compromiso que habíamos asumido.
Por eso me sorprendió tanto la salida. Pero bueno, por otro lado, en este momento, hasta el día de hoy, estoy libre y bueno, veremos. Por lo que leí, por lo que escuché al presidente de la liga, Sergio Ganem, hablando de que los equipos tienen hasta el 30 de junio para ratificar su presencia en la competencia y habrá otros equipos que se presenten, así que veremos si Aguacateros reanaliza su posición y cambia su óptica y juega. Y bueno, y de todas maneras yo no estoy contratado por Aguacateros, así que bueno, estamos viendo qué opciones hay. Y por suerte hay alguna alternativa que mi agente de México, que es Anuar Ganem, me está analizando, así que vamos a ver cómo se desarrollan las próximas horas. Oye, ¿se manejó que estuviste entre los candidatos o que se te ofreció la selección mexicana precisamente para enfrentar estas ventanas ante Bahamas, las ventanas FIBA pasadas? Sí, tuve una comunicación con gente que estuvo en la selección, que está en la selección, antes que se elija el entrenador, que estaban analizando y que yo estaba en una terna, ¿sí? Fue así, que estaban analizando a ver qué alternativas y bueno, me habían hablado a ver si me interesaría formar parte. Así que bueno, esa fue la realidad, sí. Tuve un contacto con la gente de la selección. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no decidiste aceptar? ¿No te llenó el proyecto, como comentabas hace rato, de ser un proyecto lleno a futuro, que no fuera solamente para esto? ¿Qué fue lo que pasó? No, en su momento no llegamos a un acuerdo por los tiempos, sobre todo hubo un análisis más de algo, era muy cortoplacista, era muy poco tiempo para llevar a cabo un proceso y me parecía que no era lo apropiado. Y bueno, quizá eso fue el motivo o no, pero ese fue mi punto de vista. Siempre dejé entrever que me encantaría formar parte de la selección de México, colaborar, pero lógicamente me parece que es muy importante el tema de los procesos de trabajo, como bien hablábamos anteriormente, de tener continuidad, de tener un proceso estable, que tenga objetivos a mediano y a largo plazo, pero sin lugar a dudas que me pareció en su momento una propuesta interesante. Luego la selección eligió por otro entrenador, que me parece una muy buena decisión, porque es un entrenador que ya viene trabajando hace mucho, sobre todo con el ámbito formativo. Así que ahí en más, ya ahora la selección tiene entrenador, pero en su momento sí, fue lo que sucedió. Nicolás, ¿por qué crees que dentro de la Liga Mexicana no hay entrenadores mexicanos? Y no hay ni fuera de México. Y México está lleno de entrenadores argentinos, puertorriqueños, españoles. ¿Qué crees que hace falta dentro del básquetbol mexicano para que puedan surgir mayor cantidad de entrenadores y bien capacitados? Bueno, yo creo que es un cúmulo. Yo te puedo hablar por lo que sucedió en Argentina. Nosotros en Argentina tenemos una escuela de entrenadores. Hace mucho tiempo que el entrenador en Argentina, para ser entrenador, tiene que pasar distintas etapas, tiene que estudiar, tiene que rendir exámenes y luego entras en un banco de trabajo, ¿no? Luego que te categorizás para cumplir un trabajo y bueno, recién ahí los equipos te pueden elegir. Pero justamente, bueno, vos estás diciendo la respuesta un poco, ¿no? Nos capacitamos para cumplir una tarea, como hablábamos antes, invertimos, viajamos, nos preparamos. Entonces yo te puedo hablar por lo que sucede en Argentina. Yo trabajo como capacitador tanto presencial como online. Tengo muchos alumnos de México, de Venezuela, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Uruguay. En nuestra plataforma online damos cursos y tenemos mucha gente que se quiere capacitar. Entonces me parece que el entrenador mexicano quiere capacitarse, quiere mejorar. Habrá que ver qué ordenamiento a la capacitación hay, qué organización para capacitarse hay, para luego ocupar los trabajos en la liga. Pero la realidad que vos marcás es cierta, hay pocos, pero no conozco con precisión los motivos. Por eso yo te cuento los motivos que a nosotros en Argentina
nos han permitido trabajar en la competencia o salir a otros países. Pero lo que siento es que es muy valioso, que fue muy valioso en Argentina, tener una asociación de entrenadores, una escuela de entrenadores, cierta organización para que los entrenadores puedan desarrollarse. Creo que eso nos permitió ir sorteando los distintos niveles para luego cumplir la tarea profesional. Para todas las personas que estén checando el podcast, todos los seguidores, y si lo llegan a ver después, algún coach, personas que estén interesadas en esto, Nico tiene, yo comentaba con él hace rato que es bastante digital, está bien metido en la tecnología, y precisamente de estos cursos que él otorga en línea, más adelante por acá les voy a dejar abajo en donde viene la cajita de los comentarios el enlace a su sitio web, donde él tiene un curso de entrenamiento físico y técnico de básquetbol con opción a pasantía. ¿Quieres invitarlos, Nico, o quieres platicarles un poco de en qué consiste? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, de hace ya 3 años estamos con un grupo de trabajo de entrenadores, en su gran mayoría argentinos, que formamos capacitaciones. Nos gusta enseñar y cuando no estamos en temporada trabajamos en la docencia, ahora en forma online, en forma presencial también por momentos, con campus y clínicas, pero ahora con estas posibilidades online. Hace 3 años que estamos con la plataforma GCE, que es una plataforma que llega mucho a México. Y bueno, ahora tenemos en este momento un curso de asistente técnico, que profundiza las cualidades para los asistentes técnicos, para mejorar como en esta función, otro de inglés técnico, para el entendimiento de la terminología apropiada, y otro de entrenamiento físico-técnico, que fusionamos ahí con los preparadores físicos y con los entrenadores, desarrollo para jugadores a nivel individual. Así que bueno, todo eso nos lleva mucho tiempo, nos entusiasma trabajar juntos y bueno, es nuestra faceta docente que hacemos post-temporada. Te dice por acá Alonso: saludos, coach. Dueño de la mejor declaración que he escuchado en rueda de prensa con Aguacateros, mencionó que nunca habla de los árbitros y menos cuando pierde. ¿Cuál es tu consejo para los coaches que cuando el resultado es negativo es culpa del arbitraje? Bueno, muchas gracias a Viña Alonso por tu recuerdo. La verdad, siempre lo digo desde hace muchos años, que sobre todo cuando perdemos, yo no hablo nunca del arbitraje porque considero que hablar de los árbitros cuando un equipo pierde es deshonesto, es hasta cobarde, te diría, porque el árbitro no tiene la posibilidad de ir a una conferencia de prensa y hablar de mi tarea como entrenador y de criticarme. Entonces, yo creo que de mi parte no puede salir una crítica a un compañero de trabajo en el partido. Si bien puedo no estar de acuerdo con una decisión, como el árbitro se equivoca o los árbitros se equivocan, nosotros los entrenadores también nos equivocamos, pero nunca he visto a un árbitro hablar de un entrenador. Entonces yo opté en mi carrera por no hacerlo. No van a escuchar de mí hablar de un árbitro. Dice Jorge Sánchez: un saludo para ese gran entrenador desde Mexicali. Te reconocen de Mexicali, de los Soles. Bueno, muchas gracias a la gente de Mexicali, a la gente de Soles, y felicidades por el campeonato obtenido, un equipazo el año pasado. Nico, ¿hay una diferencia entre ser formador y ser entrenador? Sí, enorme. En realidad hay diferencia entre ser formador y ser un director técnico, digamos, ¿no? Hay una gran diferencia porque el director técnico puede perseguir los resultados independientemente de si busca formar o no formar. Y la parte docente, si bien está inmersa o está intrínseca dentro de la profesión, uno puede ser director técnico sin tener tanto en vista el aspecto formativo. Ahora, el formador puede ser formador de jugadores o puede ser formador de equipos, pero el formador tiene la parte docente muy arraigada a su trabajo diario, y la parte de inculcar valores y la parte de desarrollar aspectos que generen un crecimiento integral del jugador o de la jugadora, que eso lo diferencia de cualquier director técnico que busca un resultado por encima del desarrollo. O sea, uno puede, el crecimiento del resultado y
o la obtención del resultado y el crecimiento del rendimiento no es lo mismo. Son dos cosas distintas. Uno puede conseguir resultados sin formar. Es así. Y uno para formar debe evolucionar a los jugadores, debe mejorar los rendimientos, debe educar y debe ser un docente. Entonces, hay muchas diferencias. Es un camino totalmente distinto. ¿Cómo percibe Nicolás el hecho de que México vaya a tener a capitanes y a un equipo de la G-League? ¿Cómo se ve desde fuera? ¿Qué se dice? Fantástico, yo lo veo fantástico, me encanta, me entusiasma. Quiero ver ese equipo de capitanes y de Ramón jugando la G-League y los quiero ver y me encantaría ver muchos mexicanos jugando bien. Hay mexicanos que seguramente van a estar en ese equipo. Lo acerca la NBA se hace cada vez más global, lo hizo con Toronto en su momento, con un equipo, con un país limítrofe, ahora lo hace con México. Ciudad de México tiene todo para ser una metrópoli de básquetbol, ya lo hizo, ahora estuve en los partidos que fueron los equipos de NBA y lo pude ver en carne propia. Me parece que México y Ciudad de México tiene todo como para ofrecer a la gente de la ciudad una alternativa de básquetbol, y eso puede despertar una llama más en el básquetbol de la nación, ¿no? O sea que ojalá que no sea solamente un espectáculo, ojalá que sea para México también una plataforma como para que nos brinde una posibilidad de desarrollo integral. Para mí eso sería más valioso que solamente tener un equipo en la G-League, sino que los jugadores mexicanos quieran estar en ese lugar, que haya un crecimiento más global y más integral de todas las aristas que hacen al básquetbol, no solamente del equipo de la G-League. Yo creo que si se lo toma bien y si realmente se lo capitaliza como esta oportunidad que se le presenta a Capitanes y a México, puede ser muy, muy valiosa. Pegarse a la NBA es algo sumamente significativo. De hecho, yo platicaba acá con Ramón y lo he comentado en varias ocasiones que para mí, creo que México no solamente, si hacen un buen marketing y con jugadores y todo lo que esto implica, que México no solamente puede ser el país que represente a México, sino a Latinoamérica. Lo es. Hoy el equipo de G-League de Capitanes va a ser el equipo que represente a Latinoamérica, no tengas dudas. O sea, el jugador latinoamericano va a ver en el equipo de G-League de México una posibilidad para latinos. Va a haber, seguro, no tengo idea quién va a componer el equipo, la verdad que no lo sé, pero me parece que sí va a ser un faro, ¿no? Va a ser un lugar donde la NBA siembra y da una oportunidad. Posiblemente, ¿por qué no puede haber un equipo de México jugando en la NBA en unos años, como pasó en Canadá? Pero sin lugar a dudas que el equipo de G-League va a representar una oportunidad para el jugador latino, para otras nacionalidades que no solamente contempla México. Oye, y ya que coincidimos en este tema de que sí creemos que México puede representar a Latinoamérica, Nico, por favor, no me la vayas a evadir. ¿Cuál sería el 5 de capitanes para el entrenador Nicolás? Latino. ¿Tu 5 latino cuál sería? ¿Quién crees que sí debería estar ahí? Estoy en un problema, Ramón. No te va a ir ninguna, pero latinos, y mirá, tendría que... No tengo idea, la verdad. Porque sí tienes idea, amigo. Dinos, por favor. No tengo idea quién puede ser. O sea, me parece que de ese equipo de capitanes de la temporada pasada habrá algunos. Sí. No sé en qué estarán pensando. Capaz que es un equipo más joven, capaz que es un equipo de figuras, capaz que es un equipo de jugadores más adultos. Entonces creo que depende un poco del proyecto que quiera Capitanes, si quiere formar, si quiere pensar a futuro. No sé. Nico, lo de Capitanes ya se lo pregunté a Ramón, ya nos dijo. Estoy preguntando lo de Nico. Para Nico, ¿qué sería? ¿Cómo formaría un equipo Nico? ¿Joven, adulto, una mezcla? ¿Tú qué harías como coach? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que México tiene una alternativa con este equipo en la G-League, y sin lugar a dudas que me parece un terreno de oportunidades para jugadores que, no te digo jovencitos que todavía no hayan pisado el ámbito profesional, porque es una oportunidad, pero tampoco es muy malo cuando los jugadores queman etapas de una manera
no prudente, digamos, no cumplen un proceso. Pero sí buscaría ser el equipo más competitivo posible, el más competitivo posible, que represente al básquetbol de México de buena medida, no que armemos un equipo de jóvenes o que Ramón arme un equipo de jóvenes y que no pueda competir. O sea que yo me imagino un equipo de latinos o con muchos latinos, con otros que no latinos, pero un equipo muy competitivo con un matiz latino, con un matiz de jugador latino y que realmente la gente se ve identificada con algunos talentos mexicanos, que los hay, que buscan esa oportunidad, que se mueren por estar en un equipo de desarrollo de la NBA, y que esos pueden ser el faro de desarrollo para otros, porque ese va a ser realmente lo que los jugadores jóvenes mexicanos van a ver. Entonces, creo que por ahí tiene que ir orientado, o al menos en mi caso iría orientado el plan, pero esto con todo respeto a la gente de Capitanes y a Ramón. Compadre, eres muy escurridizo, pero lo que queremos son nombres. Mándame uno de Argentina. ¿Quién de Argentina tú mandarías? ¿Un argentino, un venezolano, un puertorriqueño? Un latino, de las ligas que más destacan. Y Paco Cruz y Alex Pérez tienen que estar. De hecho, apenas el viernes estuve platicando aquí con Paco Cruz, y Paco Cruz termina su temporada, también ya terminó, y está indeciso sobre el receso de contrato. Entonces yo le pregunté, oye, ¿cuándo te esperamos aquí en México? Y lo único que soltó fue una sonrisa. Entonces, algo hay por ahí, pero vamos a ver qué pasa. Paco Cruz, Alex Pérez, Juan Toscano, Luke podría estar tranquilamente. De Argentina, mira, de Argentina podría volver de Lía, ya que estuvo en México, podría estar ahí como un 5 importante. Podría estar, tendríamos que poner algún brasilero, algún venezolano. Oye, ahorita que tocabas Argentina, una pregunta. A mí me encanta cómo juega el Facu Campazzo. Al Facu Campazzo, por ejemplo, que está en Real Madrid, venir a la G-League y acercarse a NBA, ¿sería un retroceso para él? Sí, sin lugar a dudas, sería un gran retroceso. Porque ya está en un nivel para ser. Campazzo podría ser NBA sin problema. Uno de los mejores bases de NBA sin problema. ¿Por qué crees que no hay? ¿Es cuestión de contratos? ¿Es cuestión de agentes? ¿Por qué no ha llegado el Facu? Porque está en el Real Madrid. El Real Madrid es tan bueno como cualquier equipo de la NBA. De hecho, yo le preguntaba a Ramón, le dije, tú que conoces el básquetbol español, si estuviera Real Madrid o Barcelona en la liga de la G-League, ¿qué pasaría? Y me dijo sin dudarlo, serían campeones. Pero sin dudarlo. Coincido con Ramón totalmente. No, el Real Madrid es una franquicia que está a la altura de las mejores franquicias de la NBA, así que Campazzo está en uno de los mejores, en el mejor club del mundo, digamos, o uno de los mejores clubes del mundo. Comentaba con Paco Cruz y me decía que él tuvo encuentros contra el Real Madrid, contra Ion, porque le pregunté, ¿jugaste contra Ion? Y me dijo, no, pues sí, cuando jugamos contra el Real Madrid. Y le dije, ¿sí se siente en realidad cuando juegas contra el Real Madrid? O sea, ¿siente su poderío? Y me dijo, no, pues es que es una aplanadora jugar contra ellos, mucha calidad. Le tocó jugar contra Doncic siendo novato y dice que ya se sentía de todos modos el poderío de ellos. Es que sí, hoy nosotros en Argentina, por suerte, tenemos 3 argentinos jugando en el Real Madrid. Gabriel Deck, Nicolás Laprovítola y Facundo Campazzo. Y la verdad es que cuando vemos al Real Madrid es como un equipo con muchos argentinos, ¿no? Así que nos da placer, pero por otro lado, estamos hablando de un proceso de mucho tiempo de los mejores jugadores de Europa en un equipo. Así que es un club de muchísimo, que siempre tiene equipos de mucha jerarquía, así que no hay duda que son una aplanadora, es un súper equipo. Deck, ¿en cuánto tiempo lo ves en NBA? Cuando cuestiones legales y de decisiones lo dispongan, son jugadores que ya pueden estar. Mirá, yo a Gabriel Deck lo llevé a un Mundial de U19 y no recuerdo, cuando jugamos un Mundial en República Checa, ¿no? Y cuando llegamos al aeropuerto, había alrededor de 25 periodistas esperándolos. Yo no podía creer, porque lo estaban esperando a él. O sea, nosotros
el equipo era de la selección argentina y demás, pero los 25 periodistas estaban esperándolo a Gabriel Deck. Él había sido goleador del Mundial de U17, que se había jugado en el anterior país, creo que en Letonia. Y ya era un jugador sumamente desequilibrante. Gabriel está jugando en el Real Madrid y cuando se produzcan cambios puede llegar a jugar en la NBA o puede seguir jugando en un equipo de Euroliga, pero son jugadores que ya están a ese nivel que los pueden en cualquier momento dar el salto. Te comparto algo. En la plática que tuve con Ramón, precisamente del tema de capitanes, Ramón decía que hasta ahorita tenía en el visoreando, o sea, tenía en la mira a 60 jugadores para integrar el equipo de capitanes. ¿Qué piensas? ¿Son muchos? ¿Son justos? ¿Son pocos? Está perfecto. No hay duda que Ramón va a ser el mejor papel que pueda y si tiene que hacer una selección de 60 me parece perfecto. Es una gran oportunidad para él, como para capitanes, como para México. Entonces hay que planificar al dedillo todo, no puede haber nada librado al azar y eso es lo que pasa con los entrenadores cuando hacen buenas gestiones. Así que me alegro que así sea. Y en lo profesional para Nico, si no se queda en México, ¿cuál es la opción que Nico está viendo para su crecimiento como coach? ¿Argentina? ¿Puerto Rico? ¿Europa? Nuestra profesión es día a día. Te levantás todos los días y pensás, no podés proyectar mucho. A mí, si vos me preguntás, a mí me gustaría dirigir la ACB o la Euroliga o México o una liga en Alemania, pero esto es una cuestión de gustos, objetivos, pero la realidad es que uno también debe esperar las oportunidades y bueno, ahora hay alguna charla con mi agente y todavía no lo sé a dónde vamos a dirigir. También hay una cuestión sanitaria muy importante, o sea, no lo sé. No tengo una certeza de decir, bueno, voy acá a este país, pero lo más probable es que no dirija en Argentina, lo veo difícil de seguir en Argentina, mi idea es ir al exterior, pero bueno, no lo sé todavía. México, ¿qué impresión te dio la ciudad de Morelia? Excelente. Me quedé muy contento con la experiencia, la gente muy afectiva, se generó una relación muy linda con la afición. El equipo me deja un recuerdo muy bueno porque hizo un muy buen básquetbol, que para hacer la primera temporada, para mí como entrenador en el equipo era difícil y eso me generó algo sumamente positivo. Tengo un recuerdo muy lindo, una despedida muy buena con toda la gente, así que realmente un agradecido de haber podido vivir la experiencia de Morelia, de Michoacán. Bueno, la organización también se ha portado muy bien conmigo, ha sido siempre de primera, así que solo tengo palabras de agradecimientos y de reconocimiento de afecto hacia la gente de Morelia y de Aguacateros. ¿Qué piensas del regreso de Sergio Valdeolmillos al básquetbol mexicano? Me parece muy bueno. Esos son entrenadores que jerarquizan la competencia, que le dan nivel, que prestigian la liga. Astros, no hay duda que es una franquicia que viene haciendo las cosas muy bien y que quiere ser importante en la competencia. Y bueno, eligió primero por el entrenador y por ser la cabeza de un proyecto que seguramente será de alto nivel. Así que me parece muy buena decisión. Eso hubiera pintado para un buen agarrón, un clásico por la cercanía entre Michoacán y Guadalajara, ¿no? Aguacateros contra Astros. Sí, podría haber sido, pero bueno, Astros ya está haciendo las cosas con mucho tiempo, está organizándose bien, eso habla de seriedad y de planificación que en el básquetbol es muy importante, planificar bien, organizarse y no trastabillar, ¿no? Porque cuando uno empieza a trastabillar, las cosas no salen tan bien. Dice Emilio Salazar, Lucio Redivo para capitanes de G-League. Excelente, incorporación de altísimo nivel, me parece una muy buena opción. Dice Abraham Vega, de Nicolás, ¿sabes que es un coach entregado al 100 cuando lo ves sudar igual o más que sus jugadores en la banca? En verdad que su entrega de compromiso es destacada por su entrega con su equipo y con básquetbol. Pregunta,
¿quién suda más, sus jugadores o él? Hay días que le gano a algún jugador, pero no, los jugadores son, en esto, yo soy auténtico y a veces sí vivo los partidos con mucha intensidad y es la manera como que disfruto y alguna gotita de sudor se me escapa, pero los jugadores son los más importantes sin lugar a dudas en los equipos. Ellos son los verdaderos protagonistas y ellos son los que sudan todos los días, ¿no? Porque entrenan y juegan y se matan por el equipo con su físico y uno lo vive así un rato en el partido nomás. Oye, como dicen los argentinos, ¿te tocó conocer a algún jugador pecho frío? Sí. ¿De Aguacateros? No. Alguna vez he visto a algún jugador sin tanto carácter, digamos, ¿no? Pero no, en Aguacateros por suerte no. Dice Jesús Morales, ¿cuál fue el jugador que más te impresionó de Aguacateros? Me impresionó muy bien el juego, me impresionó muy bien Camacho, me impresionó muy bien Holmes. Bueno, te diría que, para no nombrar a todos, ¿no? Pero Camacho y jugadores que no los había tenido anteriormente me parecieron muy buenos aportes. Nico, vamos a cerrar la transmisión. Amigo, te quiero dejar aquí, bueno, primero te quiero agradecer por el tiempo que nos dedicaste por acá. La verdad que lo que estoy percibiendo en los comentarios es que la gente que se conectó está satisfecha con tu trabajo. Vi muchos comentarios aquí de, te vamos a extrañar, todos ofreciendo, todos te ofrecían chamba, pero vamos a estar al pendiente de lo que suceda con tu carrera. Digo, a mí en lo particular creo que se me hizo que hiciste un buen trabajo y este video, este podcast va a quedar aquí en el canal, va a quedar acá y yo sé que para muchos que se dedican a ser formadores o a entrenadores o a ser coach, la verdad que me dejaste muy buenos conceptos. Quiero decirte que en ciertos pasajes de la charla me recordabas como algunos entrenadores de fútbol que he visto que tienen perfectamente aterrizado el concepto de lo que se habla y van más allá de básquetbol. Estoy hablando, me ha tocado, sigo el fútbol y me ha tocado escuchar charlas, por ejemplo, de Jorge Valdano y habla Valdano y estás hablando de otra historia, o sea, no te habla solamente del fútbol canchas, habla de todo lo que rodea, qué hay que hacer con el jugador. O sea, tienen los conceptos, me parece que muy definidos y creo que este tipo de charlas, la verdad, a toda la banda que andamos aquí, que no tuvimos la preparación que tienes, son charlas que nos caen bastante bien, amigo. Muchas gracias. Bueno, no, el agradecido soy yo, a vos, Eric, por el espacio, por invitarme a tu programa y por esta charla. Y bueno, a nosotros los entrenadores nos apasiona hablar de básquetbol, pero también a todo lo que rodea el básquetbol en la parte, sobre todo en la parte positiva que la rodea, ¿no? Porque también hay cuestiones negativas que rodean al deporte profesional, pero siempre cuando hay docencia, cuando hay motivación y cuando uno puede inspirar a otros, ya sean jugadores, aficionados o entrenadores o quien sea, vale la pena. Si podés inspirar y podés generar algún disparador y hacer pensar, esto realmente vale la pena. Y ese es mi sentido o mi visión en este camino. Siempre intento al menos dejar algún pensamiento o alguna reflexión que nos ayude a ser un poquito mejores. Oye, hablando de reflexión, precisamente, fíjate, dice Leobardo Lozano, gran coach, un ejemplo para los aspirantes a coach. Y ya que hablas de reflexión, ¿cuál sería la reflexión que les dejas a estos aspirantes a coach, Nico? ¿Por dónde deberían de empezar o cuál crees que sería un buen inicio para alguien que aspira a ser coach? Bueno, yo cuando me hacen esta pregunta siempre digo que hay que estudiar mucho. Y no solamente de básquetbol, ¿no? El básquetbol, Leon Agnudel, quien fue el creador, Leon Agnudel fue un entrenador argentino, creador de la Liga Nacional Argentina. Nuestra Liga Argentina la creó un entrenador y un grupo de entrenadores. Y de hecho, el 22 de abril se festeja el Día del Entrenador de Básquetbol en conmemoración a la muerte de Leon Agnudel. Y él decía que de básquet hay que saber un poquito y hay que saber mucho de otras cosas.
Entonces a los entrenadores o a los que quieren ser entrenadores, primero les digo que hay que disfrutar mucho de enseñar, que hay que disfrutar mucho de aprender para poder enseñar y para hacer un buen producto a la hora que uno transmite algo, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, considero que es valiosísimo capacitarse, aumentar el bagaje de conocimiento. Nuestra tarea de coach es muy amplia y es muy importante incrementar los conocimientos que uno tiene. Así que creo que eso es lo más valioso. Después, lógicamente, el talento, el carisma, la personalidad son fundamentales, pero me parece que estudiar es clave. Nico, nuevamente muchas gracias. Te dejo la pantalla, amigo, el micrófono para que te despides aquí de la gente. Yo les voy a dejar por acá tu enlace para que puedan tener contacto contigo y puedan seguirte en los cursos digitales que tienes en internet. Pero te dejo el micrófono, Nico. Bueno, no, agradecerles a la gente que estuvo escuchando tu programa, Eric, a todos los que están del otro lado. Gracias por el momento, por los mensajes. Yo estoy en Twitter y en Instagram como n.casalánguida, me van a encontrar para generar cualquier tipo de relación y para que vean si quieren algún comentario o alguna charla o algo, tener alguna relación valioso. Y bueno, agradecer a toda la gente de México. Mi paso por allá ha sido muy interesante, una experiencia muy rica y ojalá pueda volver. Realmente me encantaría volver a trabajar a México. Ojalá que pueda estar pronto con ustedes. Así que un fuerte abrazo a todos. ¿Probaste las carnitas estilo Michoacán? Las probé todas, las carnitas, la carne al jugo, las probé todas por todos lados, los burritos, todo eso, en eso me vine mucho mejor a Argentina. ¿Te gustó la gastronomía? Espectacular. De hecho, con mi esposa acá en Argentina seguimos una vez cada 4 días, cada 5 días, seguimos haciendo alguna comida mexicana. Ok. Nico, muchísimas gracias, amigo, por la charla. Te voy a estar dando seguimiento, vamos a estar compartiendo por acá en el canal lo que sucede contigo. Yo creo que te vamos a ver por acá pronto en algún equipo. A mi entender, Aguacateros no va a regresar, por lo menos esta temporada, pero yo sé que te vamos a ver por acá en algún otro equipo y pues esperamos saludarte por ahí en alguna cancha. Muchas gracias nuevamente, Nicolás. Un abrazo grande, que estén bien, hasta luego.